Ivana Cuesta González, que lo dije ahorita al revés, y dije Ivana González Cuesta, no, es Cuesta González. Sí. Es una baterista dominicana, ella está estudiando en Berklee College of Music, una prestigiosa institución de preparación musical para jóvenes de los Estados Unidos, muy prestigiosa. Grandes artistas nuestros han estudiado ahí. Sí. ¿Por qué en Berklee? ¿Por qué que se ha hecho tan prestigiosa? Bueno, realmente... ¿Es por el currículum? El currículo y las conexiones que hay en esa universidad. O sea, estamos hablando de que la mayoría de profesores son reconocidos internacionalmente en diferentes áreas, además de que es muy diversa en las carreras. No solamente tú puedes estudiar tu instrumento, también hay personas que estudian música para comerciales, para películas, producción, y realmente es muy amplia y por eso también creo que ha tenido un auge muy grande. Muy grande. Sí. ¿Qué impulsa a Ivana a seleccionar batería? La batería. Cuando es un ámbito, es un instrumento como muy asociado a lo masculino, ¿no? Claro. Aquí, por lo menos, en nuestra cultura. Sí. Guy Frometa, Wellington Valenzuela, en la batería. Sí. Y si sigo para atrás, grandes bateristas. Sí. Me vienen a la mente esas dos figuras porque son importantes. Pero tú le preguntas y ellos sus estándares o sus referentes son bateristas norteamericanos o ingleses. Sí. ¿Qué pasa con la batería como instrumento y la música dominicana? Bueno, esa música raíz que nunca ha tenido en la partitura. Aquí suena la batería. Exacto. Bueno, yo creo... Ha estado ausente, quiero decir, como instrumento. Sí, bueno, yo pienso que nosotros como caribeños tenemos una ventaja muy grande en el ritmo y por eso creo que también, sobre todo en la batería, se han dado a conocer muchos más músicos incluso. Si tú vas a Berklee, por lo general, todos los bateristas que están allá dominicanos tienen un muy buen nivel y la persona habla muy bien de él. Bueno, yo pienso que, por ejemplo, una persona también que yo debo mencionar que ha hecho que los instrumentos folclóricos y nuestra música folclórica pase a la batería es, por ejemplo, Otoniel, Nicolás, que él toca con Xiomara Fortuna, con Josian y todas esas personas. Ha estado aquí, en la Gala Cultural. Sí, y entonces... Gran músico y amigo, sí. Sí, muy buena persona. Sí, y realmente... Generoso. Sí, realmente él ha tratado de llevar eso y por eso incluso tiene hasta ahora mismo un proyecto, no recuerdo muy bien el nombre, pero es eso mismo, tratando de aplicar ya la batería, llevando esos conceptos folclóricos a la música raíz y a los ritmos populares. Exactamente. Pero, ¿por qué Ivana decide por la batería? Bueno, yo pienso que la batería es... Yo conocí a otra baterista joven, ¿no? Helen. Sí, claro. Helen tocaba con Ania Paz en algunos conciertos de jazz, y ahí la conocí, y siempre me pareció como arriesgada, osada, muy exploradora, inquieta, ¿no? Sí. Porque la batería es un instrumento, primero, grande. Trasladarlo no es fácil. No es fácil. Y Por créame, míreme que no tampoco soy muy grande, yo que digamos. Y hay diferentes tipos de baterías, ¿verdad? Claro. La tuya, la que tú estás aprendiendo, la que tú has venido tocando. Sí. ¿Cuáles son sus características? Bueno, lo primero es que yo creo que yo escogí en un sentido la batería. Es el instrumento para mí más divertido que hay. Y es como tocar, es como, usted sabe, usted pone un niño en la batería ya de una vez. O sea, no es como que tengo que pensar tanto como en otros instrumentos, en un sentido. Y también por mi familia, aunque no son músicos en mi casa, pero mi papá, él cuando era jovencito, pues entonces él me contó, no, mira, yo tenía una batería y... Era percusivo. Exactamente, tú lo ves en el carro y eso es... Sí. Él está haciendo un Nosotros concierto. los dominicanos somos muy bueno, usted sabe, percusivos. entonces, bueno, yo creo que también a raíz de eso, y cuando yo vi una batería por primera vez fue como, ok, yo quiero tocar eso, déjame ver. Y realmente, o sea, me enamoré completamente y también al ser cristiana yo pienso que también eso como que en la iglesia fue realmente que yo empecé en un sentido. ¿Y cuáles son los retos que se le presenta al que decide estudiar batería? O sea, ¿cuáles son los desafíos que presenta aprender un instrumento que involucra tanto el cuerpo, las manos, las piernas, no la misma intención? Siempre se ven a los
bateristas muy energéticos, ¿verdad? Sí, Y muy concentrados también. Sí, exactamente. Porque, ya te digo, veo un involucramiento, un abrazo completo del instrumento con el ejecutante, ¿no? Ujú. Bueno, la batería básicamente es como si fuera el líder, usualmente de lo que es el grupo. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos el ritmo y hacemos básicamente como que todo el mundo también engrane. Entonces eso ya, por ahí ya es como que, ok, tú tienes que tener una responsabilidad y saber de eso. Entonces, bueno, el tener independencia para poder tocar las 4 partes del cuerpo, eso es totalmente como... Y eso se lo enseñan, hay una materia para Claro, eso. o sea, hay, Sí, porque hay entraremos en ejercicios. eso, ¿qué es lo que hay que aprender para ser un baterista? Pero ahorita tú me cuentas de esa experiencia. No, hay ejercicios, Sí, ejercicios que a uno lo ponen con libros también y cosas que uno puede hacer incluso, por ejemplo, hay muchas personas que para poder desarrollar la mano izquierda, ellos comienzan a hacer todo con la mano izquierda. Se cepillan con la mano izquierda, tratan de escribir y tú vas... ¿Por qué? Porque la mano izquierda es muy importante para o sea, el instrumento. realmente en mi Más que caso, perdón, digo, quiero decir, la mano izquierda más que la derecha. es más débil en mi caso porque soy, soy derecha, Sí. entonces en mi caso pues no tengo tanto, vamos a decir, fuerza, perdón, en un sentido. Entonces tengo que ejercitar esa parte. Igualmente el pie izquierdo, tengo que pensar como que, ok, ¿cómo esto va a funcionar? ¿Quién va primero después? ¿Cómo lo hago junto? Entonces realmente requiere una independencia, debo decir. Y una preparación. Sí, y una preparación. Y, una cosa, y ahí voy. ¿Qué se aprende en Berkeley perdón, y en el Conservatorio Nacional de Música? ¿No? Sí. ¿Qué tiene que aprender un baterista? Me imagino que hay materias que confluyen, que son afín para todos los instrumentistas, Exactamente, ¿no? sí. Pero Bueno, ustedes, los bateristas, ¿reciben unas clases especiales que no recibe, por ejemplo, el violinista o el pianista? unas clases especiales. Bueno, ahí, por ejemplo, nosotros utilizamos, ¿no?, las baquetas, los bolillos con que tocamos. Entonces, por ejemplo, hay clases, hay diferentes tipos de baquetas. Entonces, hay unas que son las escobillas, que se tocan más, podemos decir, en el jazz, ustedes lo escuchan. Entonces, sí tenemos clases especiales porque tenemos también que saber muchos instrumentos a la vez. Entonces, también eso viene por ahí. Porque cuando tú estás batería, eso es un grupo de cosas, ¿no? Exactamente. O sea, Entonces, vamos a entrar en las partes que componen una batería. en la parte que compone, bueno, lo esencial es... Están los platillos. Veo dos platillos grandes. Exactamente. Sí, sí, como dos los platillos, los tambores que tenemos, de verdad, por lo general son 3 lo que las personas ven, 2 arriba y el flortón. ¿Esos son tambores o congas? Tambores. Tambores. Exactamente. Y el bombo, que es el grande que se toca con el pie. Exactamente, que es... está frente Exacto, es a los pies, que tiene también un pedal. ¿cómo se llama? Pedal. El pedal. Entonces tenemos otro platillo que se toca con otro pedal, que es el hi-hat de este lado, y el redoblante, o tarola también, algunas personas le dicen. Bueno, y esa, como quien dice, la parte básica de la batería. Partes básicas que componen una batería, que Exacto. se repete. Y se repite. Hay marcas como, por ejemplo, uno dice, oh, ese señor tocaba con un Stradivarius. Oh. Existe, Claro, también. existe la también. batería. Esa es una batería Ivana, por ejemplo. Sí, sí, en también. caso de que quieras lanzar una marca. Sí, existen marcas muy prestigiosas como Ludwig, Yamaha, que también ellos tienen aquí, por ejemplo, tienen una tienda que promociona esas marcas. Mapex, o sea, hay muchas, realmente ya hay una industria grande en ese sentido, que eso también depende de la madera que la persona quiere, los colores, los tamaños también ahora mismo están, pues la gente también piensa en eso, dependiendo de dónde tú vas a tocar, porque uno no puede tampoco llevar un instrumento muy grande, cuando son restaurantes, por ejemplo. Entonces sí, ya realmente... Hay baterías que se adaptan. Quiero decir, puedo prescindir de algunos de los elementos de la batería o de los objetos de la batería que componen una batería y adaptarla a un espacio determinado. Claramente. Y también agregar cosas de percusión. O sea, por ejemplo, mi profesor aquí, Rafael Díaz, él
cuando él, por ejemplo, va a tocar algo latino, entonces ya usted también puede poner un set de percusión dentro de la batería y no necesariamente hay que llevar los 3 tambores y todo eso. Entonces uno adapta, también depende del estilo de música y dónde uno toque. Cuando tú decides estudiar batería y te decides con pasión y con fe, ¿no? en ese instrumento, ¿qué escuchabas? ¿Qué música estabas escuchando? ¿Qué música estás escuchando? Bueno, porque está muy asociada al rock. Porque mi padre, en ese sentido, sí. Realmente yo crecí escuchando más fusión, entonces eso era jazz, vamos a decirlo así, con rock. Escuchaba mucho, por ejemplo, Pat Metheny, Yes, Rush. O sea, realmente crecí con esa onda. Son norteamericanos. Exactamente, sí. Norteamericanos. Sí, no, realmente, pues sí, escuchaba más en diciembre, a mí me encanta escuchar más, y creo que también en mi casa escuchaba más merengue en diciembre y cosas así. Pero mi familia, mi papá realmente, siempre fue como que esa onda más fusión y todo ese tipo de cosas. Por la complicación, digamos, del instrumento, no me gustaría utilizar la palabra complicación, quiero decir la volumetría, sí. Y el peso de un instrumento que como la batería tiene tantos elementos, es porque ha estado tan ausente de hay una relación entre la ausencia de ese instrumento y el acceso de los músicos dominicanos. No, al instrumento, no. No considero que sea algo necesariamente por ese instrumento, sino que... Porque la guitarra tú la agarras y tú te vas para la calle y un violín también. Bueno, claro. Agarras una flauta y... Claro, pero, por ejemplo, ya el piano, la batería son un poco más complicados. Sí, no, claro, es más complicado, pero no creo que ese sea necesariamente, ¿no? Como que por lo cual la persona... Bueno, hay mucha gente realmente, y sobre todo yo creo que las mujeres como que no vayas a cargar eso, vamos a coger otro instrumento. Puede ser que haya personas que tengan esa opinión, pero no creo que necesariamente sea el instrumento lo que evite que una persona... ¿Y qué Ivana está tratando de construir con su batería? ¿Hacia dónde viaja su música? Porque nos vamos a encontrar en casa de teatro y vamos a poder apreciar, ¿no? Tus composiciones. Pero ¿qué está haciendo Ivana, la artista, con esa batería? ¿Hacia dónde viaja? ¿De dónde ha brevado, bebe para sus composiciones? Sí. Bueno, yo por ejemplo estoy empezando muchas fusiones con música electrónica. Entonces, realmente lo último que he estado haciendo es, por ejemplo, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el cambio climático y todo ese tipo de situaciones que está sucediendo. Entonces, te estás conectando con... Exactamente, entonces lo que estoy tratando de hacer es componer en base a esa situación y pues expresar mi opinión sobre eso específicamente. ¿Y cómo la batería puede...? Pues realmente lo que hice, por ejemplo, en una composición que fue donde toqué en Indianápolis, donde me gané el premio, lo que hice fue que tomé un discurso de una persona que está hablando sobre qué debemos cambiar, entonces compuse a través de eso, pero utilizando realmente ese discurso como el mensaje. Digamos que fue un referente ideológico para construir la pieza. Exactamente. ¿Le interesa al artista Ivana conectarse, ¿no? con esas realidades sí, o sea, yo pienso que... de la preservación del planeta, el respeto a las especies, a la diversidad y a la naturaleza? Sí, o sea, realmente eso es algo también que me gusta mucho y yo pienso que pues los artistas debemos, en un sentido somos la voz y debemos dar a saber lo que nosotros entendemos en ese tipo de situaciones también. Tú dijiste en una nota de prensa que estarás tocando con los integrantes de la banda que tenía en Santo Domingo. Exactamente. Así como algunos invitados especiales. Sí. Y también dijiste que vas a tocar música dominicana y fusiones. Exactamente. Además de algunos estándares de jazz. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Voy a tocar algunos estándares de jazz. Bueno, voy a traer algunas cosas más modernas. Sí, voy a tocar como, no puedo decir cuántos, pero voy a tocar un estándar. Un estándar es una composición de esa que se ha vuelto icónica dentro del jazz. Exactamente. En este caso, por ejemplo, What a Wonderful World, exactamente. O Alain Touraine, o Hussein, ¿cómo es? Blue Monk, por ejemplo. Exactamente. Sí, o sea, un blues, se podría decir. Se podría muchos, decir. Sí, exactamente.
Es decir, que nos encontramos en Casa de Teatro. ¿Cuándo es el concierto? Es este jueves 16 a las mañana. Exactamente, mañana. Pasado mañana, perdón, claro. pasado mañana en Casa de Teatro. A las 9 de la noche. A las 9 de la pues noche. nos vamos a integrar, a escucharte, Claro, a disfrutar tu muchas buena gracias. música. No, para mí Sí, ha sido un sí. gran honor y sobre todo hablar sobre ese instrumento que siempre está asociado como a los grandes, ¿no? Los grandes bateristas son varones. Sí. Bueno, pero ahora mismo ya no. debo decir que vienen subiendo, bueno, Helen, por ejemplo, que está tocando con Alejandro Sanz ahora mismo. Mi profesora, por ejemplo, Terry Lynn Carrington, Helen también tomó clase con ella, y allá en Berkeley realmente me sorprendió eso, ver cómo... Hay muchos estudiantes, hay muchas mujeres que están estudiando tocando, y no solamente batería, instrumentos que no es muy común, el bajo, por ejemplo. El bajo. Sí, ese otro instrumento ese otro instrumento. Yo creo que ha habido una explosión de las mujeres hacia instrumentos que eran del ámbito de lo masculino, ¿no? Exactamente. Qué bueno, me alegro mucho. Sí. Ha sido un gran honor recibirte. Oh, muchas gracias. Nos encontramos en Casa de Teatro Claro, el jueves claro. 16 a las 9 en punto de la noche. Vamos a disfrutar, vamos a apreciar esta gran artista dominicana, baterista. Aún está estudiando en la universidad en Estados Unidos, sí. en el Berklee College of Music. ¿Lo dije bien? Lo dijo muy bien. Ha sido un honor. Muchas gracias. A la Casa de Teatro el jueves 16 de enero a las 9 de la noche a disfrutar de esta gran artista dominicana. Que pasen un feliz día. Muchas gracias por acompañarnos.